Hola chicos, hoy vamos a trabajar algo muy importante que es la idea principal. Este es un objetivo, una temática de lectura literal. ¿Qué es la lectura literal? Para que lo tengamos un poquito más claro, lo recordemos. La lectura literal es la información que circula de manera evidente o explícita en el texto. Vamos a ver que muchas preguntas del ICFES están dirigidas a este tema literal. Para saber para qué nos sirve la idea principal, primero debemos conocer qué es. Es la oración más importante de un escrito. Se clasifica de dos maneras, implícita o explícita. La idea principal explícita es la que está escrita en el texto y nosotros la vamos a identificar tal cual, literal como la plasma el autor, donde la podemos ubicar al inicio, a la mitad o al final del texto o del párrafo. En la mayoría de ocasiones pensamos que está al principio de los textos, digamos que sí pasa, pero no en todos es de esta manera, para que tengamos en cuenta. Entonces, un ejemplo, en este nos dice, en varios aspectos los pájaros se parecen, todos son vertebrados porque tienen espina dorsal, poseen dos patas y dos alas, también plumas y pulmones. Los pájaros son de sangre caliente. Esto significa que sus cuerpos se conservan calientes aunque el tiempo sea frío. Entonces nos vamos a preguntar de alguna manera cuál es la idea que me resume o que me acoge todo el texto. Nos dicen todos los pájaros tienen plumas y pulmones. No, porque no tendría que ver nada, por ejemplo, con que conserven caliente su sangre. La descartamos. B, en varios aspectos los pájaros se parecen. Vemos que esta es la correcta porque de alguna manera me va a incluir todos los aspectos que me está abordando el texto. Entonces, que tienen plumas y pulmones, que se conservan calientes, que tienen espina dorsal. Todo esto me lo incluye esta oración. Es importante siempre leer todas las opciones completamente, así ya tengamos la correcta. Entonces, leemos la C. Los pájaros son de sangre caliente. Ya sabemos que es descartada. Ahora vamos a hacer una práctica. Entonces, los pájaros pesan muy poco porque sus huesos son de paredes delgadas y huecos. Sus plumas también son muy livianas. Los pájaros que vuelan tienen músculos poderosos ligados a los huesos del pecho. Los cuerpos de la mayoría de los pájaros están hechos para volar. Entonces, vas a mirar las opciones y pregúntense cuál es esa oración que me incluye todo este párrafo. Exactamente. Si pensaste en la C, esta es la correcta. Los cuerpos de la mayoría de los pájaros están hechos para volar. ¿Qué me incluye? Que sus plumas son livianas, que sus músculos son poderosos ligados a los huesos del pecho y que, bueno, de alguna manera todo esto me encierra que sus cuerpos están hechos para volar. Por eso esta es la opción correcta. Ahora vamos a mirar la idea principal implícita. Esta es una oración que vamos a construir nosotros mismos. ¿Cómo la podemos construir? Respondiendo a dos preguntas. ¿De quién me habla y qué me dice? A través de estas preguntas nos podemos guiar mejor a redactarla con nuestras propias palabras. Nos dicen, en varios aspectos los pájaros se parecen. Todos son vertebrados porque tienen espina dorsal, poseen dos patas y dos alas, también plumas y pulmones. Los pájaros son de sangre caliente. Esto significa que sus cuerpos se conservan calientes aunque el tiempo sea frío. Entonces, ¿de quién me habla? De los pájaros, ¿cierto? Esos son nuestro sujeto principal. ¿Qué me dicen? Que tienen varias adaptaciones en sus cuerpos que les permiten sobrevivir en los diversos ambientes. Entonces, esta oración me va a resumir todo lo que acabamos de leer anteriormente. Incluye esas palabras claves, pero con nuestras propias palabras. Ahora vamos a hacer una práctica. Entonces nos dicen, los pájaros pesan muy poco porque sus huesos son de paredes delgadas, la que ya habíamos leído anteriormente, igual la volvemos a leer, delgadas y huecos.
Sus plumas también son muy livianas, los pájaros que vuelan tienen músculos poderosos ligados a los huesos del pecho, los cuerpos de la mayoría de los pájaros están hechos para volar. Entonces respondemos a las preguntas. ¿De quién me habla? Nuevamente de los pájaros. ¿Y que me dicen? Que tienen cuerpos livianos para poder moverse por el aire, es decir, para poder volar, pero siempre es en nuestras propias palabras. Un tip muy importante es que generalmente el título de los textos nos va a dar el sujeto de la idea principal y nos va a guiar para poderla identificar o construir más fácilmente. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto para qué nos sirve en el ICFES? Identificar la idea principal. Vamos a ver que muchas preguntas están ligadas a esa temática central. Y sobre todo a eso más importante que nos quiere decir el autor. Entonces, de alguna manera, si la podemos identificar mientras estamos en la lectura, al momento de responder se nos va a facilitar mucho más. ¿Por qué? Porque si ya tenemos esa idea central, ya vamos a descartar esas opciones o esos detalles, características del texto que no son relevantes, o más que no sean relevantes, que son ideas secundarias. Entonces, va a ser mucho más fácil nuestra lección.